Ya, vamos a comenzar entonces. Vamos a crear una aplicación que haga el CRUD, perdón, el CRUD, que haga entonces el login con Firebase. Y lo primero que vamos a hacer acá entonces va a ser crear una aplicación. Vamos a presionar Control Shift P y le damos entonces Flutter New Project. Vamos a crear entonces nuevamente una aplicación y la vamos a almacenar en nuestra carpeta de aplicaciones. La voy a seleccionar acá. Y el nombre de la aplicación, por ejemplo, le voy a poner Flutter guión bajo Firebase, ¿ya? Porque va a ser una conexión entre Flutter y Firebase en esta ocasión. Y le damos Enter. Y ahí esperamos que se cree la aplicación. Ya, hoy día entonces vamos a tener lo que va a ser nuestra primera aplicación utilizando Flutter con Firebase como tal. Y recordemos un poquito, bueno, lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es tratar de al menos alcanzar a hacer el login, registro de usuario. Si es que no alcanzamos, va a quedar como tarea para ustedes. Después yo les subo el código con el GitHub, el repositorio, para que lo puedan chequear y ver si es que están en lo correcto. Pero una vez haciendo el login, el registro de usuario prácticamente es lo mismo, no hay grandes diferencias. Como ya sabemos, acá en Flutter, nosotros estamos trabajando siempre con widget. Y por ejemplo, si yo no quiero agregar la barra de arriba, la barra superior de texto, en este caso el app, vamos a abrir nuevamente el teléfono para poder verlo acá, lo que sería en este caso el app bar, esta barra que está acá arriba. Entonces, por ejemplo, si yo no quisiera ese nombre, pero quisiera dejar algún icono, alguna cosa en el lugar correspondiente, tenemos que agregar un elemento que se llama Safe Area, o en español sería como área segura, para que nuestro dispositivo al menos se vea más o menos como está acá y que, por ejemplo, en caso de que tenga demasiados elementos, si se fijan, esto se sube porque tiene una especie de scroll que entonces se va ajustando la pantalla y después, si es que esto tiene más contenido, yo puedo mover esto hacia arriba y hacia abajo, considerando que voy a tener, por ejemplo, el espacio para el texto y no me queda así como fijo y no se mueva. Entonces, si te fijas, esto no sube sobre este elemento que sería el notch, si es que no me equivoco el nombre de esto como tal. Entonces no sube hacia arriba y no queda con esa área tapada. Entonces vamos a agregar un safe area para agregar este diseño. Y como podemos apreciar, estos serían los mismos, la misma estructura de lo que habíamos visto ya en clases pasadas con lo que era Android Studio. Y cuando hacemos clic acá, por ejemplo, se ve la parte superior, en este caso el texto queda arriba, cuando hago clic abajo el texto vuelve, si es que no he agregado un texto. Entonces también tiene ese efecto como bonito, por decirlo de alguna manera, que nos ofrece esta aplicación. Ahora, para comenzar, vamos a hacer prácticamente lo mismo de la clase pasada. Hemos creado entonces una aplicación, acá está, y vamos a partir con la interfaz. Vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a borrar. ¿Y qué es lo que vamos a escribir entonces? Mate app, ¿cierto? Ya se lo sabe prácticamente de memoria. Esto viene con los snippets de ASON, de la extensión que habíamos instalado anteriormente, ASON Snippet. Aquí está, ahí está, ASON Flutter Snippet, que era lo que viene con esta instrucción. Ahora, esta estructura que está acá está, entre comillas, bien, pero vamos a hacer acá un pequeño cambio. Vamos a agregar ahora acá abajo lo que sería nuestra estructura. Acá, en vez de llamar a este scaffold que está aquí, lo vamos a borrar porque vamos a crear acá abajo el elemento que habíamos creado en clases pasadas, que era para que pudiésemos tener los state, ¿ya? Entonces, para hacer estos elementos, vamos a agregar acá un stateful W, el que aparece aquí, que sería entonces un stateful widget. Entonces vamos a seleccionar esta opción y nos va a crear toda esta estructura con estos tres elementos. ¿Por qué elegimos esta opción? Porque ahora, si nosotros agregamos esto, podemos agregar efectos de animación, por ejemplo, que cuando apretemos el botón de iniciar sesión, aparezca un logo de que está cargando. Mientras espera la respuesta, podemos entonces también programar que rescatemos los datos de la pantalla, etcétera. ¿Ya? Entonces, reitero lo que se hacía. Había borrado todo, lo voy a hacer todo de nuevo por si alguien se perdió. Era mate app al principio, le damos enter
Y luego, línea 24 aproximadamente, escribíamos la letra S y buscábamos stateful W. ¿Ya? Stateful W sería el snippet y le damos Enter. Ahora, acá, una vez que tenemos nuestro stateful widget, le vamos a dar un nombre que va a ser, por ejemplo, login page. Ya, esto lo estamos definiendo de esta manera por ahora, lo estamos definiendo todo en este archivo, pero después yo lo voy a extraer a un archivo aparte y que cada archivo, por ejemplo, tenga un archivo login page, después un register page, después, no sé, un producto page, etcétera, para ir generando entonces las vistas como si fuera prácticamente una aplicación web donde cada vista tiene su propio elemento y su propia lógica. ¿Todo claro hasta ahí? Perfecto. Ahora, este home que está aquí tiene un scaffold que lo vamos a borrar. Y lo que vamos a hacer referencia acá va a ser entonces a nuestro login page. Entonces aquí vamos a agregar la palabra login page con los paréntesis. Entonces estaríamos llamando que cuando cargue el login, cargue esta estructura que está acá. Por el momento tiene un container que lo vamos a cambiar a continuación, pero ese es el cambio que hemos hecho ahí. En el login hemos puesto entonces login page. Sí, acá. Para crear este login page, si es que alguien se perdió, lo que hice fue lo siguiente. Creé un stateful, ¿cierto? Stateful widget. Y acá cuando yo lo escribo, me aparece la variable name. Y cuando lo estoy creando, tengo que ponerle un nuevo nombre. Entonces aquí escribí la palabra login page. Y ahí le dan enter para que así les quede esto con ese nombre, con esa variable. Esto lo pueden hacer a mano también, pero tienen que definir estas dos cosas y es un poquito complicado acordarse de tanto código. Entonces mejor aprovechar los snippets que tenemos para crearlo correctamente. Perfecto. Ahora, ¿dónde va todo lo que sería nuestra interfaz gráfica en estos momentos? En esta aplicación irían acá, en la línea 27, donde nosotros tenemos nuestro container. Acá nosotros agregaríamos lo que sería entonces nuestro scaffold, exactamente. Entonces aquí vamos a agregar un scaffold y a este scaffold le vamos a agregar aquí primero un chill. Perdón, vamos a agregar acá un body y a este body le vamos a agregar un texto que va a ser entonces, que le vamos a poner acá algo así como inicio o login page por el momento. Vamos a ver cómo se ve esto previamente. Entonces acá tengo lo que sería mi página con un scaffold, algo muy sencillo por el momento, el body con un pequeño texto. Si yo ejecuto este código, debería cargar acá en unos minutos. Vamos a cargarlo para verlo. No es necesario que lo carguen, ya. Yo lo voy a hacer para mostrar cómo se vería en estos momentos. Y de a poquito voy a ir agregando códigos para ir viendo, para ir demostrando cómo se va a ir viendo esta estructura. Bueno, si es que carga esto en algún momento, se demora generalmente un poco en cargar la primera vez. Ahora, cuando ejecuten acá su aplicación, van a ver que el texto está allá arriba, ¿cierto? Entonces se ve súper mal ahí el texto en esa posición, prácticamente no se entiende y no se ve. Incluso si yo le agrego acá lo que sería, por ejemplo, un estilo, por ejemplo, le agregamos la palabra style y le agregamos entonces un text style y le decimos que, por ejemplo, el tamaño sea más grande. Bueno, vamos a dejarlo ahí, por ejemplo, un tamaño 30 y se me agregó ahí. Ah, se me agregó. Se me agregaron muchas líneas. Entonces tengo acá font size, ahí sí. Va a ser 30, ahí sí. Perfecto. Tengo esto entonces en este momento y si agrando acá el tamaño,
por mucho que lo agrande y quizás trate de hacer algo, va a quedar esto acá de todas maneras. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Ya un poquito lo que explicaba antes, previamente, antes de comenzar. Lo que vamos a hacer acá, antes de que parte el body, donde está todo este texto, en este caso, lo que voy a hacer es agregar aquí donde está, donde parte el texto, hasta donde termina, que sería hasta este punto, lo voy a cortar y lo que vamos a agregar entonces va a ser un save area. Ahora, dentro de este save area, corresponde que vaya un hijo, en este caso, este children que tengo acá. Y acá, por ejemplo, si ahora le agrego el texto, que sería prácticamente lo mismo, no hay mucha diferencia, simplemente que agregué anteriormente un save area, ya cambió la estructura y ahora el código parte desde el notch hacia abajo, si es que mal no recuerdo que se llama notch, creo. Entonces ya vemos una diferencia importante entre que el elemento quede arriba o no en esta parte del diseño. Para eso nos sirve el Save Area y también para evitar que cuando estemos trabajando con elementos que se puedan desplazar dentro de la página, tengamos ese tipo de situación. ¿Se entiende? Simplemente hace eso. Por ahora, este texto lo vamos a borrar porque no nos sirve de mucho, pero era para explicar eso. Pero acá dentro de este chill, vamos a hacer que toda nuestra estructura quede centrada. Entonces aquí vamos a agregar un center. Y dentro de este center vamos a agregar un chill y vamos a aprender un nuevo elemento que no lo hemos visto hasta el momento, pero se llama single y van a buscar entonces single chill scroll view. Esto lo que nos permite es bastante... ¿Se acuerdan que en una clase utilizamos lo que eran los live view? Cuando teníamos una lista de muchos elementos y le agregamos un scroll, por ejemplo, cuando pusimos varias imágenes, lo agregamos dentro de un live view y podíamos hacer scroll hacia arriba y hacia abajo con las imágenes. Bueno, esto es lo mismo, pero como solo voy a tener un elemento grande, por ejemplo, que va a ser mi interfaz, voy a poder desplazar estos elementos hacia arriba y hacia abajo, pero como una interfaz completa, como un puro elemento. Si tengo varios elementos en una lista de varios objetos, utilizaría el list view. Ya acá solamente me interesa uno, así que elegiríamos esta opción. Entonces tendríamos save area, perdón, primero el scaffold, luego body, luego save area. Dentro del save area tendríamos un center. Dentro de este center tendríamos el single chill scroll view. ¿Ya? Vamos a ir agregándole cositas de a poco. Acá le vamos a agregar entonces ahora otro chill. Otro hijo tiene esto. Y acá nosotros vamos a agregar una columna. ¿Por qué voy a agregar una columna? Porque yo quiero que mi interfaz gráfica va a ser esta que está acá, que es la misma que les mostré hace un ratito, va a ser esta. Por lo tanto, arriba va a haber un... ¿Qué sería esto? Va a haber un icono, luego un texto, luego un text field, otro botón y un botón tipo texto. O sea, son solamente elementos todos ubicados en una columna. Por ese motivo le agrego la palabra column. ¿Ya? Entonces, vamos a agregar primero que todo el icono. Para agregar entonces acá el icono, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a decir que esto va a ocupar todo el espacio disponible con el max axis align y le vamos a dar entonces acá un main axis align.center. Y ahora sí, ya agregaríamos lo que son los hijos. Entonces aquí agregaríamos children y aquí vamos a ir agregando cada uno de los elementos que nosotros tengamos dentro de este elemento, que sería la columna. Entonces acá, primero el elemento que voy a agregar me dijeron es un icono. Yo los puse todos de color rojo, le puse así como personalizado, de acuerdo de acuerdo acá a la universidad. Si ustedes lo quieren poner con otros colores, otro icono, no hay problema, ¿ya? Yo simplemente fue el diseño que se me ocurrió hacer nomás, a la rápida. Y acá vamos a tener una constante de tipo icon, y esto entonces recibe una variable de tipo icons con ese punto, y aquí nos salen los distintos iconos que tenemos. En el caso, yo tengo un candado y ese candado estaba cerrado o también bloqueado. Generalmente, cuando yo quiero un candado de ese estilo, la palabra sería lock, ya de bloqueado. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, el icono y ahí está el candadito, si se fijan ahí está. También tengo un reloj con un bloqueo, un reloj en este caso con un... Ahí tienen el icono que ustedes quieran en realidad. Pueden buscar ahí algunos que están cerrados, por ejemplo el log outline, que sería solamente la línea, no todo pintado. Hay cuadrados, redondos, ahí hay varias formas de
distintos tipos de iconos el que ustedes quieran. Yo voy a elegir el más sencillo nomás, el log, no me voy a complicar mucho la vida. El tamaño que yo establecí fue un tamaño más o menos estándar. Una unidad bastante común es usar un tamaño 64, 32, 24. Son como medidas estándar siempre en términos de tamaño de letras. Y vamos a poner acá color a este icono y sería con colors, perdón, punto. Y acá yo le voy a poner entonces color rojo directamente y me quedaría el icono así. Ahí ya tendría el icono, pero estaría al medio. ¿Por qué está al medio el icono? Porque yo le puse primero que todo un center. Entonces todos los elementos van a ir quedando al medio y a medida que yo vaya agregando cosas, esto se va a ir distribuyendo así como de forma no, ¿cómo sería? Como de forma equitativa hacia arriba, pero desde el centro. Entonces quedaría siempre centrado, pero después se movería según el... Esto es para poder utilizar todo el espacio disponible y también para que quede todo centrado al medio y que no se me vayan algunos elementos para allá, un poco más para acá. Entonces así queda todo alineado de forma central también. Ya, bueno, tengo el icono. Ahora, ¿cómo se agregaba un espacio? ¿Se acuerdan cómo se agregaba un espacio entre elementos? Lo hemos visto varias veces con un box, perfecto. Se llama entonces size box y aquí le agregamos el tamaño. En este caso, nosotros ahora, ¿qué queremos darle? Si sería un ancho o un alto de altura. Como es una columna, sería un alto, porque están los elementos hacia abajo, entonces le agregamos la palabra height. Si fueran filas, tendríamos que agregarle que sea entonces un ancho con un weight, ¿ya? Sería la diferencia según el elemento que estemos trabajando. Entonces aquí agregaríamos un height y le daríamos un tamaño. Un 16 yo creo que sería un tamaño prudente para poder entonces separar el elemento. ¿Ah? Un weight. ¿Un qué, perdón? Un weight de cuánto. ¿Para qué? No, aplicar. ¿Cómo no lo entendí? No, aplicar un weight de No, porque como es columna, es solamente una separación vertical. No tiene sentido separarme para el lado, porque no tengo elementos al lado. Si tuviera elementos para el lado, le aplicaría un espacio para el lado. Ya, ahora, tengo entonces acá mi primer elemento, icono, un espacio. ¿Qué vendría ahora? Un texto que dice login UA, ¿cierto? Entonces ponemos coma, agregamos acá, puede ser constante si quieren ir agregando siempre la variable, y le ponemos un texto. Este texto diría entonces login UA. Y nos quedaría algo así. Si se fijan, ahora el botón estaba más abajo antes, más centrado, pero ahí tiene el elemento que dice login UA. Obviamente ese tamaño está muy pequeño, así que lo vamos a agrandar y, y vamos entonces a agregar lo que sería un estilo y le vamos a dar entonces acá un text style y le vamos a dar primero un font size. Vamos a dar un tamaño más o menos regular, generalmente 28 suele ser un tamaño bastante regular, 28, 24, 32, ahí ustedes pueden ir jugando con el tamaño que más les acomode. Podemos agregar entonces también acá un font weight para darle que el texto esté con negrita, con un font weight.pol para que esté en negrita. Recuerden que esto sería equivalente a un 700. Si ustedes le dan algún otro valor, también lo pueden hacer. Aparte de esto, le vamos a agregar el color y con eso ya estaríamos más o menos listos, que sería entonces colors.red. Nos quedaría algo más o menos así y ya tendríamos un login UA con todo más o menos similar a cómo se ve acá. Ahí se parece bastante entre el icono y el texto lo que tenemos, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que agregar? El color de fondo, por defecto el celular tiene como un color como medio, no sé, como rosado claro, como burdeo claro, ¿cierto? Yo lo que hice fue cambiar ese color porque como muy rosado, lo cambié con un color más gris. Entonces arriba, en el scaffold, le agregué un background color y le agregué acá un color, puse color.gray, perdón, colors.gray y le puse ahí la acentuación 100 para que sea un color gris clarito y se vea un color más gris que más rosado. Es tema de gusto. Si lo quieren dejar como estaba sin cambiarle el color del fondo, lo pueden hacer. Es bastante sutil el cambio. Si se fijan, se ve con un poquito más rosado y ahí se ve más gris el tono. No afecta en nada el color del fondo,
pero no me gustaba mucho que se viera como tan rosado a mí al menos, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer acá? Agregamos entonces icono, espacio separación, texto. ¿Qué tenemos que agregar ahora? Un text field, perfecto. Ahora, ¿cómo se agregan estos elementos? Podríamos ir a la documentación, verlo, pero para no perder tanto tiempo, aquí, luego del texto, tenemos que agregar entonces un sizebox y ahí le agregan el tamaño que ustedes consideran necesario. Entonces sería nuevamente un height y yo le voy a agregar un espacio de separación para que no quede tan junto, de unos 32, incluso podría ser más, 64, 48, cosa que el título quede más arriba y los textos no estén tan juntos. Ahí ya depende de temas de separación que ustedes quieran. Le pueden ir agregando comentarios a cada cosa, entonces aquí por ejemplo pueden poner espacio de separación, ahí le pueden ir agregando para que vayan recordando después cuando quieran hacer su propia interfase, que es lo que hacía cada instrucción, traten de ir agregando. Entonces su compañero acá me dijo hay que agregar un text field. Y si escribimos text field, nos aparece rápidamente ahí lo que sería el text field y lo vamos a dejar ahí. Ahora, esto tiene que tener un label, perdón, vamos a agregarle la decoration, ¿ya? Y acá entonces viene con un input decoration y acá viene con elementos básicos, por ejemplo, un label text. Tengo dos opciones y los voy a mostrar acá. Por ejemplo, label text, vamos a poner acá email, que va a ser lo primero que vamos a pedir. Se vería de esa manera. Que sería entonces la estructura. Bueno, aquí no se aprecia todavía, hay que mejorar esto un poquito, hay que agregarle el estilo de material para que se vea bonito. Pero acá, por ejemplo, lo que tengo es que cuando yo hago clic en el elemento, el texto sube, para que así me dé ese efecto. Tengo otra opción de agregar texto que sería mediante con el hint text, ¿ya? Que el hint text lo que hace es que cuando yo hago clic, el texto no sube, sino que simplemente está ahí y cuando escribo desaparece. Igual como el placeholder que teníamos en programación web o que también creo que teníamos lo mismo en programación con Android Studio. Prácticamente son equivalentes. Ya, ahora entonces le vamos a agregar acá nuestra decoración. Bueno, tenemos acá lo que sería el texto, que vamos a pedir el email o correo electrónico, para que esté todo en español mejor. Correo electrónico. Le vamos a agregar entonces también un icono. Entonces vamos a escribir la palabra prefix icon y vamos a agregar entonces un icon con icons. Y vamos a buscar el icono del email, que sería literalmente la palabra email. Y ahí tendríamos entonces el icono del email antes del text file. Perdón, del text, sí, del text file. Entonces teníamos text file con la decoración, tendría entonces correo electrónico y el input. También le podemos agregar, por ejemplo, cuando trabajábamos con input en programación web, nosotros le podíamos agregar el tipo, saber si es que era un correo, saber si era una contraseña, saber si era un tipo fecha. Acá se puede hacer algo similar agregando arriba, antes del decoration, un key board type. Ya acá yo le puedo dar todos estos tipos de datos, por ejemplo, email address, multiline, name, nom, number, phone, strict address, text, Twitter, URL, etc. Si es un correo electrónico, vamos a querer entonces la opción que dice email address. Perfecto. Y ahora, acá no se va a ver mucha diferencia en realidad en la parte visual, pero cuando yo envío un dato y este dato no llegue con formato tipo correo, va a reclamar. Y además, el teclado se va a adaptar para que yo pueda escribir correos electrónicos. Entonces puede ser que si sus teclados tienen un atajo, por ejemplo, que cuando están escribiendo un correo, apretan arroba, se les aparecen estas opciones para agregar automáticamente el arroba gmail.com o cosas así, les van a aparecer al marcarlo con esta opción. Vamos a dar acá entonces otros temas para que esto se vea un poquito más bonito. Le vamos a dar acá un filler y le vamos a dar entonces aquí un true. Y le vamos a dar entonces aquí un fill
color. ¿Esto qué significa? Fillet significa que yo estoy habilitando la opción de poder pintar el fondo, por decirlo de alguna manera, que por defecto viene del mismo color que está la página del fondo, y cuando yo le doy true, me permite a mí cambiar el color del fondo. Entonces, por ejemplo, podría poner un color.white y decir ahora que el fondo es de color blanco. Entonces, si yo voy acá, se fijan que la estructura ahora es de color blanca. ¿Ya? Entonces, esto, si no le doy acá el true, creo que no funciona esta opción. ¿Ven? No funciona. Entonces primero hay que darle el Filex True. Ya, ahora le vamos a agregar la parte bonita, la parte que hace que esto se parezca así con esos bordecitos y todo el tema. ¿Van bien hasta ahí? ¿Se perdieron? ¿O voy muy rápido? ¿O vamos bien? Ya, entonces ahora, ¿qué vamos a agregar? Le vamos a agregar, ¿cómo se llamaría esta cosa por afuera? ¿Se llamarían? No, no, no. La línea, ¿cómo se llama la línea? No, el margen está fuera de la línea. Border, perfecto. Entonces vamos a escribir coma y vamos a escribir la palabra border. Y vamos a agregar entonces, ahí de las opciones de border, outline input border. ¿Ya? Ya acá nosotros le podemos dar el tamaño que queramos. Si lo dejamos así simplemente, esto se vería así. Puede ser que le guste, puede ser que no le guste mucho, pero ahí ya viene por defecto con ese típico botón que nosotros podemos querer. Yo le puedo dar que esto se vea más redondito. En mi caso, mi interfaz era mucho más redondita. Y aparte que tenía una separación acá. Entonces, para hacer esto, le agregaríamos acá un border radius y le agregaríamos entonces acá border radius punto circular y le damos un tamaño. Si le doy 10, si se fijan, se empieza a ver un poquito más redondo. Le doy 20, más redondito todavía. Le doy 50, que creo que 50 es como el máximo, ya se vería completamente redondo, que es como lo tenía yo. Ahí depende de cómo les guste a ustedes. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿sabe qué? No me gusta la línea de borde, porque en su dibujo no tiene la línea de borde. ¿La puede eliminar acá? Perfecto. Podemos eliminar la línea, o sea, más que nada el color, y le pondríamos entonces border size, y le diríamos entonces borderline, no, perdón, border size punto none. Y ahí con esto ya no tiene la línea, pero se sigue viendo circular. Ahora, si a alguien le gusta con la línea o sin la línea, lo deja o no lo deja. Lo agregué todo esto para ir explicando un poco cómo se trabaja con esta estructura, pero ahí lo pueden hacer a su juicio. Tengo un problema. Toda esta estructura está muy pegada a las orillas. ¿Cómo puedo hacer que se separe? ¿Cómo se llama esta estructura que yo hago que las cosas que están dentro de algo se metan un poquito más para adentro? Era un padding, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el elemento que está conteniendo toda la interfaz gráfica? El que está conteniendo toda la interfaz gráfica o todos los elementos que tenemos ahora en este momento. ¿Vale? El scaffold, bueno, el scaffold está desde los primeros. ¿Cuál? El safe area. Bueno, el safe area lo que hace es simplemente separar la parte de arriba. Ustedes dirán, el columna, pero el columna simplemente me permite alegar los elementos hacia abajo, pero es que en realidad el que está controlando todo y tiene todo dentro sería el Single Choice Scroll View. Entonces, a este elemento, que el que contiene todo en estos momentos, le vamos a decir que se agregue un padding. Y le vamos a dar entonces acá una constante, edge insert.symmetric, esa es la opción, y le vamos a decir que de manera horizontal vamos a tener un padding, y aquí le pueden dar el tamaño que ustedes quieran, pero con unos 32 yo creo que queda bastante bien. Y ya me dejaría 32 de separación para cada lado, para todos los elementos que yo le agregué. ¿Ya? Pues ahí lo agregué. Lo que sería un padding de 32 para que se separe entonces de los elementos laterales. Ya, ahora, ¿qué es lo que me corresponde? Prácticamente sería un copiar y pegar, ¿cierto? Porque ahora tendría que agregar otro espacio, ahí agregar una separación, unos 16 más o menos, porque aquí agregué 32, y que agrego abajo entonces ahora el password, ¿cierto? O la contraseña. ¿Alguien se perdió? ¿Necesita ver alguna parte del código? ¿O sigo nomás avanzando? ¿Sigo? Ya, perfecto. Entonces acá tenemos el text field. Aquí vamos a poner un comentario. Entonces este va a ser el campo de texto para el
correo del usuario. Vamos a agregar entonces ahora, después del text field, eh, vamos a agregar coma, un sizebox. Tamaño 16 podría ser perfectamente, porque si le agregamos 32 quizás se vería demasiada separación. Y aquí ahora agregaríamos entonces campo de texto para la contraseña del usuario. Para hacerlo más rápido, como es el diseño es el mismo, lo único que va a cambiar va a ser el label text. Vamos a copiar esto y vamos a copiar entonces toda la estructura y la vamos a pegar aquí. Vamos a sacar el keyboard type porque ya no va a ser un tipo de correo electrónico. Y lo otro que vamos a cambiar va a ser entonces que sea... ¿Puedes repetir lo otro? ¿Qué cosa? Donde copió. Copié la estructura que teníamos recién acá arriba. Copié el text file que está aquí. Completo este text file que tenía acá el correo, ¿cierto? Agregué el sidebox con un tamaño de 16 de separación y lo pegué acá abajo en la estructura que copié y pegué. Y le cambié el texto por contraseña. Y le borré lo que sería el type input, que decía type input email, lo borré por el momento, porque la contraseña no requiere que sea un dato de tipo correo electrónico. Pero lo que sí requiere, en este caso, la contraseña, es agregar acá arriba un icono, perdón, no un icono, sino que agregar una opción que nos oculta el texto. Entonces, para que nos oculte el texto, le vamos a agregar la palabra obscure text, ¿ya? Y le vamos a dar acá la variable true. Entonces, esto lo que va a hacer es que cuando yo ingrese un texto acá donde está la contraseña se va escondiendo. Si yo no le agrego esta variable, cuando yo escriba contraseña se ve completamente. O sea, hay que agregarle sí o sí a esto si es que es un campo contraseña. Acá oculta el texto ingresado. Lo vamos a dejar ahí. Y creo que para agregar entonces el botón acá, no, había una opción también para agregarle el ojito, no me acuerdo cómo era, que es para agregarle el ojito acá al lado y poder presionar y poder ver la contraseña de forma temporal y después que se vuelva a esconder. No me acuerdo cómo se hacía, después la voy a buscar y lo agregan o lo buscan ustedes después con más calma. Ahora, ¿qué hay de raro acá en esto? ¿Ven algún problema o no? El icono, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar el icono y ahora en vez de email sería password y nos quedaría un icono de ese estilo. ¿Qué icono le puse yo acá? No me acuerdo. Ah, le puse un candado. Entonces le ponemos el icono del lock. Ah, local activity sería entonces lock. Ahí sí. Ahí. Usamos el mismo icono dos veces, entre comillas da lo mismo, pero se entiende mejor. Ya, ahora, insisto, si quieren dejar los bordes, los pueden dejar, no hay problema. Yo los dejé ocultos más que nada para mostrar esto. Por ejemplo, ahí se vería así. Si le gusta con los bordes, dejan los bordes. Si no le gustan los bordes, no dejan los bordes. Ahí depende de su gusto cómo dejarlos. Creo que también se pueden cambiar los bordes, eso sí, de color. Eh, border, ¿dónde está la opción del color? Radius, size. Ah, no me acuerdo dónde era. Ya, pero también se pueden cambiar los bordes de color. No me acuerdo dónde era. Pero por ahora lo voy a dejar así porque esa es la interfaz que yo tengo. ¿Qué me faltaría ahora? Un botón. Particularmente yo dejé el botón así, que ocupara todo el ancho, porque sentí que se veía más, ¿cómo sería la palabra? Armónico, de alguna manera, que todos tuvieran como el mismo tamaño, a que el botón fuera más chiquitito. Es tema de gustos eso, pero para hacer esto igual hay que agregar otro elemento que me permita agregar el botón de esa manera. Entonces, acá hemos agregado el campo de texto, de la contraseña, perdón. Entonces aquí vamos a agregar la separación. Eh, para el botón podríamos agregar una separación un poquito más grande. Por ejemplo, en vez de 16, un tamaño 24. ¿Y cómo se agregaba un botón? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era la estructura del botón? ¿Ah? No le escuché nada. ¿Cómo? Elevated button. Ya, perfecto. Si agregamos acá elevated button, entonces acá tenemos la función onPress, agregamos ahí que esto esté vacío por el momento, que no haga nada, y si le agregamos acá un texto,
iniciar sesión, nos quedaría ese botón. ¿Se parecen los botones o no? O sea, en forma se parece, pero este botón es un botón elevado. ¿Aquí está elevado este botón? No. ¿Cuál sería entonces? Field, perfecto. Entonces agregaríamos acá la palabra field en vez de elevated. Ya es un tema de gusto. Si quieren dejarlo elevado, no hay problema, pero aquí sería entonces un field button. Y ahora, si se fijan, esta estructura sí se asemeja más a la otra porque este no está elevado, sino que simplemente sería con color. Ahora, una cosa importante, si se fijan acá, este botón no tiene más ancho. Yo no tengo una propiedad que me permita darle un ancho al botón como tal. Entonces, para solucionar este problema, hay que meter el botón dentro de otro elemento. Lo voy a cortar el botón por ahora y el botón lo voy a agregar dentro de una estructura que se llama entonces, dentro del sidebox que tenía, esta caja que yo estoy usando para agregar separaciones, entonces lo vamos a agregar acá. Dentro del sidebox le vamos a decir, mira, el ancho que va a tener esta estructura va a ser entonces a doble punto infinity. Le estoy diciendo, mira, ocupa todo el ancho. Pero recuerden que arriba tengo los padding, entonces no va a ocupar todo, sino que hasta el espacio que tiene el padding. Y acá dentro de esta estructura le voy a agregar un hijo, le voy a agregar un child dentro de esta estructura y aquí le voy a agregar el botón. Entonces tengo dos sidebox ahora, pero aquí sería entonces un botón que ocupa todo el ancho de la pantalla. Entonces sería, ah, entonces sería así. De esa manera podemos controlar que el botón tenga todo el ancho de la pantalla. Entonces con un sidebox lo metemos dentro del botón y así ocupa todo el espacio disponible sin problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a personalizar nuestro botón. Por ejemplo, le vamos a agregar acá, en vez de que sea simplemente un file button, le vamos a poner un punto icon. ¿Qué es lo que hace el punto icono? Me permite agregar entonces también un icono, ¿cierto? Entonces, le vamos a agregar el icono. Está bien escrito, ¿cierto? ¿Por qué me está...? Ah, me falta... Ya, acá en realidad ya la palabra no sería text, sino que si tenemos un icon, sería entonces un label, exactamente. Entonces, tenemos que cambiar acá esta estructura. Se me perdió aquí el... Acá está. Entonces acá tendríamos que cambiar esta estructura. Ahora ya no tendríamos acá el chill, si no me equivoco, dentro del botón, sino lo que tendríamos sería un icon. Y acá tendríamos entonces icon. Y acá sería entonces icons. ¿Qué icono le puse acá? Se me olvidó. Le puse esa puertita. Ya como es el clásico icono de el login. En este caso sería icon.login. Ah, no guardé. Ah, es que tengo un error. Ah, me dice que el label es requerido, entonces tengo que agregar sí o sí el label. Ahí está. Label sería entonces iniciar sesión. Y ahí sí, efectivamente era login. Ahora, ¿ven una diferencia en este icono, en este botón, con este otro botón? Este botón es un poquito más delgadito, ¿cierto? Entonces, ¿qué le faltaría a este botón? Más padding hacia arriba para que se vea más ancho. Entonces, vamos a ir agregándole un poquito más de propiedades. Acá sería entonces como estilo del botón. Entonces agregaríamos la palabra style y le agregaríamos entonces fillet button y le agregaríamos acá fillet button punto punto style from, ahí sí, y ahí le podemos agregar las propiedades. Por ejemplo, ah, esto viene por defecto redondito, así que no es necesario. Entonces ahí le agregamos, por ejemplo, background color, que sea entonces de color rojo. Ahí está, rojito. Y también le vamos a agregar el padding, que sería entonces un padding de manera vertical.
con un tamaño 16 sería suficiente. Entonces sería symmetric, vertical, tamaño 16. Ahí tendríamos entonces nuestro botón más o menos casi similar a lo que sería la otra estructura. Si consideran que está muy ancho, lo pueden bajar a 12 quizás, pero ahí ya tenemos la estructura más o menos similar. De hecho, creo que yo le puse 16 a ese valor. ¿Y qué me faltaría abajo? Un botón de tipo texto que diga entonces no tienes cuenta, regístrate. ¿Ya? Y con eso ya terminaríamos lo que sería nuestra interfaz gráfica inicialmente. Entonces aquí tengo el sizebox, agregamos otro sizebox para agregar acá un tamaño de 16 nuevamente. Perdón, de height 16 para separarnos entonces de la estructura. Y ahora agregaríamos un botón que sería entonces de tipo text button. Ahí está, text button. Le agregamos acá entonces por ahora una función vacía. Y acá donde dice chill, le agregaríamos entonces el texto, que sería entonces una constante de tipo texto. Y le preguntamos acá, ¿no tienes cuenta? Entonces le diríamos, regístrate. Y ahí podemos personalizar un poquito esto, dándole un estilo, que las letras, por ejemplo, sean de color roja. Style, text style, y dentro le decimos entonces que el color sea entonces igual a colors.red. Y ahí, agregué dos veces el punto. Entonces ahí tendríamos el texto de color rojo y ahí tendría un, no tienes cuenta, pero es un botón de tipo text. Y creo que es lo mismo. La diferencia es que no le puse coma en el del otro elemento. Ahí tenemos la misma interfaz gráfica, si se fija. Ahí estaría nuestra interfaz gráfica terminada. Puede ser bonito para algunos, puede ser feo para otros. Después ustedes hacen una mucho mejor para su aplicación. Así que la tienen que hacer en base a como ustedes la pensaron, pero más o menos así se puede crear una interfaz. ¿Ya? O sea, aplicando todo lo que hemos visto en las clases pasadas y obviamente un par de elementos nuevos que hay que ir investigando de a poquito, pero fácilmente se puede lograr con lo que ya he visto una interfaz de esta manera. ¿Ah? Ahí está. Bueno, a continuación entonces ya tenemos nuestro main listo y lo que vamos a hacer entonces a continuación es en nuestra carpeta lib vamos a crear una carpeta que se puede llamar page, se puede llamar screen, como ustedes quieran, pero que sea un nombre adecuado para ir guardando todas las vistas que vamos a tener. Yo le voy a poner el nombre screens, ya generalmente le pongo ese nombre. Y dentro vamos a tener ahora un nuevo archivo que se va a llamar entonces, tiene que ser siempre con minúscula, entonces vamos a escribir register-page o register page, como lo quieran pronunciar, .dart, D-A-R-T, la misma extensión que hemos usado en los otros archivos. Y van a copiar y pegar entonces el archivo que yo les pasé. Esto por defecto acá trae un diálogo que está durando, simplemente está simulando una espera de 2 segundos y después esto se cierra, como que queda cargando y después se cierra. Solamente es algo visual, ¿ya? Ahora, esto aquí lo que trae sería esta interfaz y que cuando aprieto registrar, como les digo el botón, quedaría como una pantalla encima, como cargando algo y después que eso termina, como que se cierra esa pantalla y vuelve a mostrarme esta estructura que está aquí. Lo que hice fue crear una carpeta dentro de screens, perdón, dentro de libs llamada screens. Dentro creé un nuevo archivo llamado register-page.dark y lo que hice fue copiar y pegar el archivo que yo les dejé en el canvas. Y con esto ya tengo toda la interfaz lista. ¿Ya? Ahora, ¿por qué por qué les paso este archivo? Para que lo hiciéramos un poquito más rápido y podamos empezar ya a meter lógica, que la lógica igual es lenta de llevarse a cabo. Pero me interesaba explicar al menos una interfaz, que esta era la más pequeña, para que se entendiera cómo se ponían los text view, perdón, los text field, etc. Ya, ¿todo listo con eso? Perfecto. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser un pequeño cambio, pero me van a dar un minuto primero. Una vez que tengamos nuestro archivo register page, acá tenemos entonces toda nuestra lógica para la página del registro, que la vamos a aplicar un poquito más tarde.
lo que queremos hacer ahora es que este código que está acá, ojalá quede un poquito más limpio, más ordenado. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar todo lo que está acá, toda esta estructura, de todo lo que dice entonces clase login page, todo esto lo vamos a cortar. Y vamos a crear un nuevo archivo, por mientras obviamente esto les va a dar error porque no existe acá el login page, y vamos a crear un nuevo archivo llamado login-page.dark. Y lo vamos a pegar acá. Una vez que peguemos esto, nos da un montón de errores, ¿cierto? Okay. Porque nos falta hacer la importación, y arriba vamos a escribir import, y vamos a escribir la letra M. Y ahí entonces nos importa lo que sería material.dark para que así esto no tenga ningún error. Pero ahora nuestro archivo dark está con problemas, está con errores, ¿cierto? Porque este archivo no lo reconoce. Ya, lo que vamos a hacer a continuación, para que esto funcione y nos pueda llevar a este archivo .main, vamos a hacer un cambio acá importante. Primero, para que ya no le aparezca el icono de que estamos en una aplicación debug, lo podemos eliminar si quieren. Acá podemos agregar entonces la palabra debug. Debug. Debug, ahí sí. Debug show. Ah, estoy escribiendo. Estoy en el build. ¿Está bien acá? Debug show. Disable no me sale. Ah, perdón. Es que esto está corrido. Acá está en el. Ahí sí. Dentro del return. Entonces, debug, ahí sí. Sería false, ahí sí. Entonces, esto lo que haría ahora sería sacarnos ese mensaje del el debug, esa parte de la esquina. Y lo que vamos a decirle ahora es que ya no vamos a tener acá un home. Esto lo borramos. Ya, la app, el título se puede mantener, pero le vamos a decir acá lo siguiente, que vamos a tener una ruta inicial. Entonces vamos a poner initial route, o en este caso ruta inicial, que sea la primera parte que parta nuestra página, va a ser igual a, y acá le podemos poner cualquier nombre. Puede ser home, puede ser slash, puede ser login, el nombre que ustedes quieran. Generalmente yo le suelo poner slash, que es prácticamente el equivalente a home, que cuando uno va al slash siempre va a la raíz de su proyecto, ¿cierto? Ahora, ¿dónde defino esa ruta? Porque no tengo ninguna ruta definida. Para definir la ruta, entonces, y poder llegar a este archivo, vamos a escribir acá abajo routes. Y acá vamos a tener un paréntesis de llaves y vamos a definir todas las rutas que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir acá, entre comillas simples, slash, o el nombre que le hayan puesto ustedes, home, etcétera, dos puntos, entre paréntesis, context, y le vamos a decir que esto va a ser igual, y le vamos a dar la clase que estaba en nuestro archivo. En mi archivo, ¿cómo se llama la clase? La clase se llama login page. Entonces, esta clase la voy a pegar acá y le damos los paréntesis y ponemos una coma. Me dice ahora que esto no es una clase, que hay un problema. ¿Cuál es el problema acá? Si vamos a corrección rápida, es que nos faltaría importar lo que sería la ruta de login page. Si yo guardo esto ahora, ¿qué hice acá? Apreté algo. ¿Ah? No, esto es igual. Eso. Solo que en mi caso, como tengo activado las ligaduras, se ve así. Pero si se fija, son igual con un menor. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo cargo mi aplicación, sigo viendo la aplicación como estaba antes. Pero aquí vamos a recargarla porque vamos a ver si es que ocurre algún problema. Sí, me dio un error, parece. Vamos a ver qué es. ¿En qué cosas son los corchetes? Root. ¿Llaves? Perdón, ¿estos que están acá? ¿Sí? ¿Está bien? Slash, dos puntos, context, flecha cons, login page. Está bien. Vamos a verificar acá el login page. ¿Ah? Sí.
Login page. ¿Por qué stake? No, porque es el nombre principal de la estructura. Nosotros acá, nuestra estructura se llama acá login page. Esta es la clase. Entonces llamamos a login page para que se pueda cargar todo. Pero vamos a ejecutar de nuevo. Puede ser que quizás haya quedado un error donde dice el cambio de código. A veces dan errores de ese estilo. A ver, vamos a cerrar la aplicación acá. A ver, cerrar, cerrar. Esperemos que se vuelva a ejecutar. Puede que haya sido un error simplemente en la carga nomás y hay que volver quizás a abrir y cerrar la aplicación. Entonces aquí podemos ver que cargó perfectamente la aplicación, no hay ningún error. Y ahí me está cargando entonces ahora lo que sería mi login page. Acá yo puedo tener todas las rutas de mi página, o sea, todas las vistas, como si fuera, por ejemplo, similar a cuando trabajamos con Django, ¿se acuerdan? Que tenía un archivo con todas las rutas y toda esa estructura. Podemos hacerlo aquí para que sea más cómodo. Por ejemplo, podría tener una ruta que se llame register. Y le ponemos acá la misma estructura, context, función flecha, y llamaríamos entonces ahora a register page. Y ahí lo importamos, fíjense que arriba se importe register page. Si ustedes lo escriben manualmente, por ejemplo register, ya empieza a sugerir acá porque reconoce que en algún código existe esa clase. Y al seleccionarlo de esa manera, lo que va a suceder es que se va a importar en la parte superior automáticamente. Entonces ahora tendría dos vistas. Si yo cambio acá por register y guardo mi página, ahora la aplicación, bueno, la vamos a reiniciar, ¿cómo se llama? Recargar, que parta de nuevo. Perdón, aquí tendría que ejecutar esta estructura, el recargar. Me debería partir, ahora si se fijan, parte con registrar usuario UA. Y ahí partiría ahora con esta aplicación, con esta interfaz. Entonces, según lo que yo le indique acá, cuál es la ruta inicial, es lo que va a cargar. Entonces, de esta manera, ustedes pueden estar creando todas las vistas que quieren y estar cambiando constantemente cuál es la vista inicial para ir probando si esa función está realmente funcionando y después la van adaptando a lo que requieran en ese momento. Yo lo voy a dejar acá con el inicial route, que es la que en realidad me interesa tener. Ya, a continuación entonces, ya vemos que acá tenemos definidas nuestras rutas. Ambas rutas funcionan sin ningún problema. Nos vamos a dirigir entonces a lo que sería nuestro login ahora. Y vamos a programar el botón que está acá abajo, el que dice no tienes cuenta, regístrate. Aquí donde dice onPreset, vamos a agregar lo que no nos había funcionado correctamente en la clase pasada. Entonces vamos a agregar navigator.pushName y le vamos a dar un context y le vamos a dar el nombre de la ruta. ¿A qué ruta me quiero dirigir? ¿Cómo se llama acá? Register, exactamente. A la ruta, eso sí, acá adelante le voy a poner un slash para que todos mantengan como la misma base. Slash register para que no haya problema. Entonces acá sería la ruta slash register. Ahí. Y acá al final agregamos un punto y coma. Eso es todo para hacer el cambio de vista. Antiguamente usábamos el intent, pero ahora utilizamos el navigator.pushName para que nos cambie de ruta. Si voy a mi página, vamos a recargarla de nuevo, la aplicación que se vuelva a reiniciar porque con el cambio que había hecho se estaba iniciando en la otra vista. Y si hago clic acá abajito en no tienes cuenta, regístrate, nos lleva a registrar usuario. Ahora sí el cambio de pantalla funciona sin ningún inconveniente. Ahí lo podemos apreciar que está funcionando. Y ahora cuando presiono registrar, aparece ese icono como que está cargando de forma momentánea, pero obviamente no tiene código. Simplemente es una parte de función ahí que le agregué para que diera el efecto como que algo estaba pasando. ¿Ya? Pero ahí no está funcionando lo que sería el cambiar de pestaña. ¿Funcionó a todos o no? Perfecto. Lo dejamos acá esta primera parte y después continuamos en la siguiente sección con lo que sería el ingresar, en este caso, el agregar Firebase a esta aplicación.